Bien, vamos a terminar con lo que habíamos explicado anteriormente, que son los siguientes puntos del mismo trabajo. Para el punto número 5 tienen que leer en el PDF un texto que empieza con con el título de fiebre puerperal, que es una fiebre que ocurre durante el posparto y que en el siglo XIX generó una gran cantidad de muertes en el hospital de Viena, que fue estudiado eh, por algunos médicos de este hospital y que se intentó resolver ese problema. El problema era que había dos salas de maternidad y que en la primera sala el nivel de mortandad era muchísimo más elevado que en el segundo. En los años 1844 el porcentaje de la primera sala es de 8,2 y mientras que el porcentaje de la segunda es de 2,7. Al siguiente año, 1845, la primera sala tiene un porcentaje de 6,8 y la segunda sala de un 2%, y el año siguiente la primera sala tiene 11,4% y la segunda sala 2,3%. Lo que se intenta resolver es cuáles son las causas que provocan esta diferencia entre una y otra. Cuando el médico a cargo de esta sala de maternidad analiza y intenta hablar con la gente del pueblo, las primeras explicaciones que le dan los pobladores es que hay un fenómeno sobre el aire que él después describe como cambios atmosféricos cósmicos telúricos. Evidentemente, el médico no cree que esa sea la causa y que la explicación que él da es que una diferencia, si el factor fuera el factor atmosférico, no se entiende por qué en una sala que está contigua no tendría los mismos efectos. Pero este tipo de enunciado es un enunciado metafísico. Primero que todo porque no se puede comprobar en términos empíricos. El primer punto que ustedes tienen en el trabajo sobre este tema, que es el punto número 5 del trabajo, dice, para el caso de la fiebre puerperal, ¿cuál es una de las causas posibles? O sea, una de las causas posibles era que los cambios atmosféricos cósmicos telúricos, ¿qué tipo de hipótesis es? Bien, el texto dice que es un tipo de hipótesis metafísica, porque no tiene una comprobación empírica. Y la contrastación es de orden lógica. Es decir, que si se habla de un campo atmosférico debería afectar a toda la ciudad de manera igual. Y acá parece ser que solo afecta a una sala del hospital y a las otras salas no las afecta. Por lo tanto, no se puede considerar como verdadera a esa hipótesis. Después, el punto número 6 dice, para el mismo caso de esta fiebre, hay otras hipótesis. Dice el punto A, el hacinamiento habitacional. Ese tipo de cuestiones que tienen que ver con que hay muchas personas en la misma sala, podría ser ese un factor que explicaría la fiebre. Bien, es un tipo de hipótesis empírica, es decir, eso sí se puede observar y se puede comprobar. Y la contrastación también es de orden empírica. Sucedía que en la sala contigua, en la número 2, había más mujeres embarazadas porque no querían ir a la sala número 1 porque sabían que ahí en la sala número 1 había mayor cantidad de muertes. Entonces, habiendo en la sala número 2 mayor hacinamiento, sin embargo, no era la causa de la mortandad. La hipótesis número 3 dice que las mujeres se acostaban solamente de espaldas, es decir, la espalda contra la cama. Bien, también es una hipótesis empírica porque se puede comprobar y la forma más simple de ponerlo a prueba es que se colocó a las mujeres para que duerman descostado y no cambió absolutamente nada. Por lo tanto, no era la causa de,
de este problema. Había otra hipótesis. La hipótesis B era que las lesiones producidas eran por la causa de las lesiones producidas por los estudiantes de medicina. Bien, lo que hace el director de esta sala es sacar a todos los estudiantes durante un año, o a partir de ese momento, de esa primera sala de maternidad. En un principio, el primer año baja un 2% del porcentaje, habíamos dicho que se pasa del 8 al 6%, pero después los estudiantes también estaban ausentes, no estaban en la sala número 1, y el porcentaje de mortandad sube hasta 11%. Por lo tanto, los estudiantes no eran el factor que provocaba esta diferencia y este número elevado de mortandad en la sala de maternidad. Y eso también se puede comprobar en términos empíricos. Eso es lo que tienen que contestar en el punto número 8. En el punto de la actividad número 6, perdón. Quería pasar rápido al punto 7 y al punto 8. En el punto 7, esto también lo tienen en el PDF, tienen que marcar la diferencia que hay entre un orden lógico, un razonamiento lógico válido, que se llama modus tollem, y un razonamiento falso, que se llama falacia de afirmación del consecuente. Esto tiene que ver con la diferencia que hay entre la hipótesis y un factor que se llama implicación corroboradora. La hipótesis se va a marcar con la letra H y la implicación corroboradora con la letra I. La implicación corroboradora significa simplemente que tiene que haber una instancia que se pueda observar en la cual se pueda ver si la hipótesis es verdadera o es falsa. Se corrobora si es verdadera o si no lo es. Un ejemplo de esto sería lo siguiente. Respecto del cometa Halley, el cometa Halley pasó la última vez que se pudo observar desde el planeta Tierra en 1986. Y la hipótesis es que ese cometa pasa cada 75 años aproximadamente. Entonces, la implicación corroboradora es que después de 1976, 75 años después, tiene que volver a pasar. Es decir, en el año 2061. La implicación es muy simple. Si sucede llegando el año 2061, se tiene que volver a observar. Si se vuelve a observar, la hipótesis sería correcta. Entonces, el modus tollem tiene un determinado orden, que es el siguiente. Si H, es decir, la hipótesis, entonces tiene que suceder la implicación material, que es la I, la implicación corroboracional. El dato número 2 se demuestra que no se observa la implicación de corroboración. Entonces, lo que está diciendo no sucedió lo que la hipótesis decía. Por lo tanto, la conclusión es que la hipótesis es falsa. Este signo que tienen acá es el signo de negación, que ya lo habíamos visto en la primera parte de este PDF, que es el signo negativo. Y está queriendo decir, no es verdadera la implicación, por lo tanto, no es verdadera tampoco la hipótesis. Esa sería la conclusión. Pongamos un ejemplo. Si dice, si la Tierra es el centro del universo, entonces los satélites del planeta Venus girarán sobre la Tierra. Se demuestra y se observa que los satélites del planeta Venus no giran sobre la Tierra, por lo tanto la Tierra no es el centro del universo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la falacia? La falacia lo que hace es tener la siguiente estructura lógica. H, la hipótesis, entonces I, la implicación. Se demuestra y se afirma que la implicación es verdadera. Se observa que es verdadera la implicación y se cree que la hipótesis también es verdadera. Esto genera un error. A veces puede ser que ocurra de esa manera, pero no necesariamente ocurre siempre de esa manera. Es decir, no hay una certeza absoluta y por lo tanto puede inducir al error.
El ejemplo que yo les doy es el siguiente. Dice, si llueve, esa sería la hipótesis, entonces la implicación, el patio estará mojado. Se observa en el punto número 2 y se demuestra que el patio está mojado. Yo salgo del patio de mi casa y veo que está mojado. Por la hipótesis, debería creer que si está mojado, ¿por qué es? ¿Por qué llovió? Por lo menos eso es lo que se deduce de la hipótesis inicial. Sin embargo, tengo que pensar que no siempre ocurre que pueda estar mojado el patio por causa de una lluvia. Puede estar mojado por otras causas totalmente diferentes. Puede ser que hayan baldeado o puede ser que haya una cañería rota, por decirlo. Puede haber otras hipótesis también, pero esas pueden ser las dos más fáciles. Por lo tanto, no siempre se tiene que concluir que llovió como causa absolutamente necesaria. Esto es lo que puede inducir a un error en este razonamiento. Ustedes lo que tienen que hacer en esta actividad es inventar un ejemplo para el modus tollens y un ejemplo para la falacia de la afirmación. Así, un ejemplo como este que aparece en el modus tollens con la Tierra y los satélites de Venus puede ser cualquiera mientras que respete este ordenamiento lógico. Y un ejemplo para la falacia de la afirmación. Bien, lo último que vamos a explicar es algunas características que tienen que ver con la crítica que hace el positivismo lógico a lo que se suele llamar como eh, inductivismo estrecho. La teoría del inductivismo es considerar que la única tarea que tiene que realizar un científico es intentar comprobar como verdadera una hipótesis. Y como vimos recién en la falacia de la afirmación del consecuente, no siempre con la comprobación se llega a un argumento correcto. Lo que van a decir estos filósofos es que la observación de los datos, la recolección de datos, no es la primera tarea que tienen los científicos. Primero que todo porque si partimos solamente de la recolección de datos de un problema, esa tarea de recolección de datos sería una tarea infinita en el tiempo y en el espacio. En el tiempo porque yo debería poder recolectar todos los datos de todo el tiempo absoluto. Es decir, dentro de 1000 años debería tener por lo menos la misma posibilidad de recoger los datos. Ningún científico puede recoger esos datos, por lo tanto, no se puede pensar que la ciencia se realiza de esa manera. Lo mismo en términos del espacio. Si yo considero que tengo que recoger todos y cada uno de los fenómenos que ocurren en todo el universo, el científico no podría terminar una investigación. Él tiene que suponer que eso se puede inducir y que, llegada la posibilidad, en algún momento se puede corroborar cada caso particular. Pero ¿qué es lo importante para considerar cuáles son los hechos que me permitan a mí definir a esa investigación como verdaderamente científica? Ya no solo los hechos empíricos, sino fundamentalmente la hipótesis. Dice, lo que hace que, en términos de lógica, algo sea relevante o irrelevante, tiene que ver con referencia a la hipótesis inventada por el científico. El último dato es que las hipótesis que plantean los científicos se plantean en función de un problema, pero esa formulación de la hipótesis tiene que ver más que nada no con un procedimiento mecánico que se realiza de manera automática. El científico no es un autómata que opera simplemente por impulsos mecánicos, sino lo propio de inventar una hipótesis es la creatividad inventiva del científico. Y a partir de esa creatividad inventiva es que se aplica todo el procedimiento del método científico y se comprueba si lo que está diciendo la hipótesis es verdadera o falsa. Eso es lo que tienen que poner ustedes en el punto número 8. El punto número 9 y 10 es lo mismo que hicieron en el trabajo anterior.
si el enunciado es cognitivamente significativo. Lo mismo que habíamos visto al principio del video anterior. Esto es todo lo que tienen que hacer en esta actividad. Cualquier cosa me consultan y lo vamos resolviendo. Muchas gracias.